Todo le es posible y Dios le va a contestar las peticiones de su corazón. Así es que vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24. Evangelio San Juan, capítulo 20, versículo 24. Se va poniendo de pie por reverencia a la palabra del Señor conforme lo vaya encontrando. ¿Lo tenemos todos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Y dice el siguiente versículo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino... Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amado Dios, tu palabra viva, poderosa y eficaz ya envió el mensaje que tú querías enviar a cada corazón, Señor. Padre, ahora, Señor, ruego, Señor, la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Limpia mi mente, mis labios y mi corazón y prepara el corazón y las mentes y el espíritu, Señor, de tus hijos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Instrúyenos, corrígenos, Señor. Ayúdanos a crecer en ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de ahora es cómo solventar las dudas. ¿Cuál es el tema? ¿De qué tiene dudas usted? Cualquier área y ámbito de su vida. Los seres humanos vivimos llenos de dudas. Los estudiantes dudan si van a pasar el ciclo, si van a culminar la carrera, si se van a graduar de bachilleres, dudan de muchas cosas. Y nosotros los adultos ponemos en duda muchas situaciones de las que atravesamos. ¿Será que voy a salir? ¿Será que se va a poder? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? ¿Será que lo otro? Pero, ¿qué tengo que hacer yo para solventar mis dudas? Creer. Vamos a verlo ahorita desde ese punto. Pero piense en todas esas dudas que usted tiene. ¿Hay aquí alguien que tenga dudas en ese momento? Nadie. Lo felicito por sincero y honesto, hermano. Porque yo sé que aquí todos tenemos dudas de muchas cosas en nuestras vidas. Todos tenemos dudas de muchas cosas. Y lo primero que tenemos que hacer es ser valientes y reconocer. Porque ¿sabe que el primer paso para salir de donde estamos es reconocer lo que yo estoy viviendo? Es el primer paso. Un alcohólico no puede salir del alcoholismo mientras no reconozca que es un alcohólico y que necesita la ayuda. Y lo mismo es en todas las áreas de nuestra vida. Si yo estoy atravesando alguna situación, pero yo no acepto y no reconozco lo que me está pasando, no voy a salir nunca. Porque me estoy cerrando a la ayuda, me estoy cerrando a que me puedan brindar esa salida que yo estoy necesitando. Pero ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo solventar las dudas? ¿Cuántos tenemos dudas de nuestro cristianismo? ¿Seré salvo? ¿Será cierto que Jesús me ha perdonado o que va a venir un día por mí y que nos va a llevar? ¿Será cierto? Porque habemos muchos cristianos con ese tipo de dudas también. Y ahora le hago otra pregunta. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué nuestro Señor Jesucristo dejó sus heridas en su cuerpo después de resucitar?
¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dejó las heridas en su cuerpo después de resucitado? Si Él es Dios y después de resucitado podía haber salido con un cuerpo totalmente renovado. Pero ¿por qué dejó el Señor Jesucristo las heridas en su cuerpo después de resucitado? Una evidencia, ¿verdad? Porque el Señor Jesús nos conoce y Él sabe y sabía en esa época que las iba a necesitar para que creyéramos. Estamos viendo el caso de Tomás. Cuando el Señor Jesús se le presentó a sus discípulos, Tomás no estaba. Y era uno de los 12. ¿Y qué significa el hecho de que él era uno de los 12? Vamos a ver. ¿El qué? Significa que era uno de los 12, que era un discípulo, que había andado, que había caminado y que había oído. Se suponía que era un hombre un cristiano, ¿verdad? Que andaba a la par de su maestro y que por lo tanto él estaba convencido y seguro de quién era en el que él creía. Oiga bien. Se supone que así era, porque había andado con Jesús, había caminado con Él, había estado con Él, lo había escuchado. Pero más sin embargo, no creía que Jesús había resucitado. No creía. Y nos pasa, hermana y hermano, nos pasa. Nos pasa hoy en esta época también, pero Tomás, todo lo que había visto hacer al maestro, todo lo que había visto hacer a Jesús, todo lo que había aprendido de él, y cuando le dijeron, ha resucitado. Ustedes y yo lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo que dijo? Sino que, si no meto en sus, ¿no qué dijo? No creeré. ¿Estamos nosotros realmente creyendo en Jesús? ¿Estamos nosotros realmente creyendo en el Señor? Había andado con Él, lo había visto hacer milagros, lo había visto resucitar, lo había visto hacer maravillas. Pero cuando le dijeron, resucitó, no lo voy a creer. Mientras yo no lo vea, no le toque, no esto, y vino el Señor. Y se le aparece. Mire, hermana y hermano, ¿por qué el Señor dejó sus heridas? Por esto, para botarle la incredulidad a Tomás y a aquellos cristianos que ponemos en duda que realmente esto, el congregarme, leer la Biblia, el orar, el servir, es una verdad intangible y es una verdad innegable, que un día usted y yo nos vamos a ir, que un día Él va a venir por usted y por mí. Es una verdad innegable que Él murió por cada uno de nosotros para darnos vida, para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, para hacer de bendición a la vida nuestra, hermana y hermano. Entonces, ¿qué nos garantizan a usted y a mí? Las heridas de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. ¿Sabe qué nos garantizan? La ausencia de nuestras enfermedades y de nuestros pecados. Eso nos garantizan esas heridas. La ausencia de nuestras enfermedades y de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Y que por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, usted y yo fuimos perdonados, limpios. Entonces, ¿qué nos garantizan a usted y a mí esas heridas en las manos, en el costado, en sus pies? ¿Qué nos garantizan? La ausencia de enfermedades y el perdón de nuestros pecados. Y aquí viene otra vez la pregunta. ¿Seré yo Tomasa? ¿Seré yo Tomás? ¿Seré Tomasa? ¿Seré Tomás? Porque si esas heridas a mí me garantizan la ausencia de enfermedades de mi cuerpo, ¿por qué tengo enfermedades yo?
A ver. Ay, hermana, porque es normal, si ya muchos ya estamos mayores y es normal. No es normal. En los hijos de Dios eso no es normal. Eso no debería de ser normal. ¿Cuántos años tenía Moisés y sus ojos nunca perdieron, nunca perdió la visión, nunca se envejecieron? ¿Cuántos años tenía? Si empezamos a hablar de los hombres antiguos, llegaron a una edad y nosotros a los 50, 55, 60 años ya no aguantamos. Entonces, nos garantizan la ausencia de enfermedades y el perdón de nuestros pecados. ¿Qué hacen esas heridas de Cristo ya resucitado en usted y en mí? ¿Sabe qué hacen en mí? A mí me dan confianza. A mí me dan seguridad. A mí me dan la paz y me dan, hermana y hermano, esa seguridad de que Dios es real. Esas heridas a usted y a mí le tienen que dar confianza y seguridad también, ¿sabe de qué? Del amor de Dios para cada uno de nosotros. Nos tienen que dar esa confianza y esa paz y esa seguridad del amor de Dios por cada uno de nosotros, porque Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces, esas heridas en sus manos, en su costado y en sus pies, están diciendo, esto lo hice porque te amo. Esto lo hice porque te amo. Y Él espera también que nosotros le amemos. Espera Él que usted y yo seamos agradecidos. Mire, por esas heridas de Cristo en la cruz del Calvario, es que usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Porque sabe que el Padre no ve lo que usted y yo somos. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, oiga bien, el Padre no ve lo que usted y yo somos. Ve la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, esas heridas, hermana y hermano, me dan la seguridad del amor de Dios por mí y también me dice que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16, ahí está ese versículo. Hebreos 4, 16. Por esas heridas yo me acerco confiadamente a Dios. Oiga bien, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué ayuda necesita usted hoy de Dios? Piense, ¿qué ayuda necesita usted hoy de Dios? Para alcanzar gracia y ayuda para el oportuno socorro, hermana y hermano. Y por esas heridas, usted y yo somos salvos. Por esas heridas, usted y yo estamos de pie ahora. Por esas heridas, usted y yo nos presentamos ante el Padre, como le dije hace un momento. Por esas heridas es que yo puedo, hermana y hermano. Y por esas heridas, hermana y hermano, es que usted y yo también recibimos sanidad en nuestro cuerpo. Jamás olvide las heridas de Jesús en la cruz del Calvario y tampoco se acostumbre a decir, sí, sufrió heridas. Sí, le horadaron sus manos, le horadaron sus pies, le abrieron su costado, le pusieron una corona de espinas. Nos acostumbramos a eso y nos volvemos indiferentes y fríos a todo ese dolor, a todo ese sufrimiento inmerecido que tuvo en la cruz del Calvario. Pero hermana y hermano, por esas heridas, usted y yo recibimos sanidad en nuestro cuerpo y recibimos también perdón de pecados. Acuérdese, no lo olvide jamás, hermana y hermano. Y por esas heridas es que Cristo intercede ante el Padre por usted y por mí. Porque Él es nuestro intercesor, que dice la palabra que no hay otro mediador entre quién. Entre Dios y los hombres, solamente Jesús, hermana y hermano, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, por sus heridas es que usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, alcanzar sanidad, hermana y hermano, y tener esa seguridad que Él intercede por usted y por mí, por las heridas que Él derramó en la cruz. Volvamos a la lectura, por favor, de Juan.
Volvamos a la lectura, que este viento ya me lo pasó. Léame el hermano Raúl. San Juan, los versículos que leímos. Amén. Ya no. Amén. Gloria a Dios. Oiga el versículo 24 que leímos. Y aquí póngale atención, por favor. Tomás, uno de los 12, la parte última, no estaba con ellos cuando Jesús vino. A ver, ¿dónde andaba Tomás? ¿Por qué no estaba donde tenía que estar? ¿Por qué andaba por otro lado cuando era el momento de estar esperando a aquel que les había dicho que iba a resucitar? ¿Dónde? Dice, no estaba con ellos. ¿Dónde andaba Tomás? ¿Por qué le llegó la incredulidad a Tomás? ¿Dónde estaba? Estaba donde no debería estar. Porque el tiempo que le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Y si usted en ese tiempo se hace otra cosa, puede que ese día estaba la bendición. Puede que ese día estaba la salida. Puede que ese día estaba la respuesta. Puede que ese día, pero como no estaba, dice el Señor, bueno, yo te tenía para tal fecha, porque los tiempos de Dios son perfectos, hermana y hermano. Son perfectos y nada ni nadie los acelera. El problema es que el Señor ya tiene el día, pero ese día yo no estaba donde debería estar, como le pasó a Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde andaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era más importante que eso? No estaba donde debería de estar. No estaba. Y eso lo llevó a ser incrédulo. Y la incredulidad, hermana y hermano, es pecado. Pero ya cuando el Señor se le apareció y le dijo, mete tus dedos, mete tu mano. Y no seas, ¿qué le dijo? Entonces, a través de esas heridas, ¿qué fue lo que pasó en Tomás? Hasta que vio esas heridas, realmente pudo identificar a su verdadero Señor y Salvador. Y mientras tanto, cuando anduvo con Él, pero hasta que vio esas y tocó esas heridas, pudo identificar a su verdadero Señor y Salvador. Y mientras tanto, cuando anduvo con Él, ¿qué pasaba con Tomás? Y nos pasa a muchos de nosotros, hermanos, que estamos en la iglesia, pero no estamos creyendo como tendríamos que creer. Estamos poniendo muchas veces en duda lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Estamos poniendo en duda el poder de Dios. Estamos poniendo en duda la respuesta de Dios. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Porque somos demasiado impacientes y no sabemos esperar los tiempos de Dios. Nosotros queremos acelerar los tiempos de Dios. Queremos que Dios haga cuando yo digo, cuando yo quiero, porque yo ya digo, porque yo ya quiero. No, hermana y hermano, no seamos así de esa manera, porque el tiempo de Dios no lo va a cambiar nadie. ¿Y qué es lo que pasa en cada uno de nosotros cuando queremos acelerar el tiempo de Dios? Nos desesperamos. Y renunciamos a la espera, renunciamos a la promesa, renunciamos a esto y ponemos en duda todo. ¿Por qué? Porque no se dio en mi tiempo. Entonces Tomás, a través de esas heridas, pudo identificar de verdad a quién era su Señor y su Salvador. Entonces, hasta que tocó esas heridas, Tomás encontró su verdadera fe. Encontró su verdadera fe. ¿En qué las encontró? En las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndolo visto hacer maravillas,
¿Cuántos hemos visto maravillas en nuestras vidas? Pero llega la incredulidad muchas veces, vea. ¿Qué más podemos ver en esas heridas? Usted y yo. ¿Sabe qué podemos ver? Lo que Él sufrió por usted y por mí. Él no merecía esa cruz. Quien la merecía era usted y yo. Pero Él no la merecía. Pero a través de esas heridas nosotros podemos ver, hermana y hermano, lo que Él sufrió por usted y por mí. Para ir terminando, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Para que vea la marca, esas heridas son la marca, son la identidad de nuestro Señor. Zacarías 12:10. Oiga bien ese versículo, póngale atención, léelo más fuerte por favor, Axel David. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué versículo más hermoso ese, hermana y hermano? Usted y yo vamos a ver al que traspasaron. Esas heridas son la marca de su identidad, son el sello de su muerte, hermana y hermano, y son la memoria de su amor por nosotros. Nunca olvide esas heridas. Nunca las olvide. Mire, cuando yo veo a esos Cristos crucificados que tienen por ahí, ¿sabe en qué me fijo? En la corona, en esto, en los pies y en el costado. Y yo digo, lo representan muy bien. Pero no debemos de olvidar, hermana y hermano, que esas heridas son la marca de su identidad, son el sello de su muerte y son la memoria de su amor por cada uno de nosotros, hermana y hermano. Entonces, ¿qué nos dice para terminar? Que esas heridas son la fuente de nuestra esperanza. Esa esperanza viva que usted y yo debemos de tener. ¿Sabe qué nos dicen esas heridas? Que usted y yo fuimos comprados por sangre. Nos dicen la marca de nuestra esperanza y que usted y yo fuimos comprados por sangre. ¿Y sabe qué más nos dice? Que nos garantiza nuestra sanidad, nuestra salida de cualquier situación. Eso son lo que nos está diciendo esas heridas a cada uno de nosotros, hermana y hermano, que usted y yo hemos sido lavados por esa sangre preciosa. Y que hay victoria en toda situación. Hay salida para cualquier cosa. Mire. ¿Sabe qué nos dicen esas heridas? ¿Cuántos aquí necesitan un abogado? Pues sí, uno a veces está haciendo trámites legales, a veces por diferentes situaciones, pero si usted necesita un abogado, esas heridas le garantizan a usted y a mí que tenemos un abogado que nunca pierde un caso. Nos garantizan que tenemos un abogado que todos los casos los gana, jamás ha perdido un caso. Entonces, hermana y hermano, no olvidemos esas heridas, porque esas heridas a usted y a mí nos deben de traer fortaleza, nos deben de traer confianza, nos deben de traer seguridad, nos deben de llenar de fe, de adoración y de amor para nuestro Dios. Esas heridas tienen que hacer maravillas en la vida suya y mía. Oiga bien, le repito, esas heridas de Cristo en la cruz del Calvario a mí me deben de llenar de fortaleza, de confianza, de seguridad, de fe, de adoración y de amor. Porque yo no tengo que poner en dudas. Cuando yo dudo muchas cosas del Señor es porque no estaba en el lugar adecuado en el momento que debía haberlo estado. Y me quedó ese vacío, me quedó esa duda. Por eso, hermana y hermano, no seamos Tomases ni Tomasas. Seamos, como dice la palabra, no incrédulos, sino creyentes. Bendiciones para todos.